vamos a decir, diversos inconvenientes, entre otras circunstancias que seguramente también ustedes habrán podido observar. La historia del Siria viene de hace ya algunos años atrás, ya lo vamos a ver, pero lo cierto es que las normas finalmente desde el año pasado, e inclusive las de este año también que salieron, nos han llevado hasta este instante. Permítanme compartir con ustedes la presentación del día de hoy para que nos ayude con algunas. ¿Me confirman, por favor, si se está visualizando esto? Buenas noches, doctor. Sí, efectivamente se ve. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho, el día de hoy nos acompaña el doctor Julio Rayo, mi amigo el doctor Julio Rayo. Un segundito, porque yo siempre tengo problemas con la visualización desde acá. Valga la introducción para presentarles al doctor Julio Rayo Villanueva, ya un consultor de más de 27 años de experiencia en materia tributaria administrativa, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de maestría en gestión pública por el Instituto Ortega, etcétera, de la Universidad Complutense de Madrid, así como maestría en política fiscal y tributación de la Universidad García de la Vega. Julio es especialista en tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT, especialista en gestión pública y derecho administrativo por el Colegio de Abogados Lima, asimismo especialista en gestión del conocimiento y cultura intelectual por la Universidad de Belgrano. Exfuncionario de la SUNAT, profesional especializado en proyectos normativos, ejecutor coactivo, ha sido jefe de servicios al contribuyente y líder de equipos de reforma tributaria de los años 2003 y 2010. Por esos años también nos conocimos en la administración tributaria, docente de larga trayectoria de prestigiosas universidades del país, como no, expositor invitado del DEFCON del MEC para charlas tributarias, actualmente jefe del área de Tax y Customs del estudio Fernández de Avila y Abogados, y por supuesto fundador y administrador de fanpage Tributación Práctica, con más de 45.000 seguidores. Unos comentarios previos para poder enlazarnos con el tema en sí. Compartimos con ustedes esta semana precisamente el informe 095-2023. Ese informe es importante tomarlo en cuenta porque nos hablaba sobre las deducciones por gastos de desmedros de existencias, dispuesto por el inciso F, como ustedes saben, del artículo 37 de la ley. Y nos hablaba básicamente que para considerar este desmedro o el devengado para el gasto de la determinación del impuesto a la renta, se tiene que acreditar la destrucción conforme a las disposiciones establecidas en el inciso C de la norma. Ese valor de existencias debe considerarse como gasto por desmedros, es el costo de adquisición o producción de estas, de acuerdo con el método adoptado por cada uno de nosotros, y la determinación que corresponde al ejercicio en que se produce la destrucción. Es importante tomarlo en cuenta porque, a ver, en alguna oportunidad y en raíz, o a raíz, perdón, de consultas tributarias que pueden darse por estas situaciones de aplicación de desmedro, la pregunta era, bueno, ¿cuáles son las condiciones o características que están expresadas en la norma para poder efectuar el desmedro? Es decir, la comunicación que se redujo a 2 días, la presencia del notario, el acta de destrucción, las comunicaciones finalmente a la administración tributaria. Y siempre se hablaba de, bueno, ¿cuál es el costo? Sí, pues era una cuestión un poquito de sentido común los dos temas. Tú puedes provisionar el desmedro como gasto en un determinado ejercicio, pero si tú no acreditas la destrucción en ese ejercicio, no puedes deducir como tal. Y en consecuencia, lo que va a pasar con tu provisión es que le vas a tener que adicionar en ese ejercicio. Sí, pues va a funcionar como un temporal. Vas a adicionarlo y cuando lo destruyas, recién lo podrás hacer vía deducción porque ya lo provisionaste. Otra cosa es que no lo hayas hecho y cuando
destruyas, harás provisión deducible por la destrucción, que acredites en un determinado ejercicio. Y lo otro era el costo. Efectivamente, a ver, las existencias se evalúan al costo y existen los métodos permitidos por la propia norma, llámese PEPS o FIFO, como algunos quieren decir, o identificación específica, o promedio. Por ejemplo, a ese costo es al cual yo tengo que darle la baja, entre comillas, a esa existencia o desmedrarla a ese costo. En consecuencia, hay que tomar en cuenta estas condiciones ahora expresadas en este reciente informe de la Administración para poder efectuar los medios. Entonces, no basta solamente la provisión, número uno, hay que acreditar la destrucción, número dos, y se desmedra al costo en el que estén contabilizadas las existencias en ese momento. Y bueno, hablemos de Cire y claro, sí, se me ocurrió poner el tema de que nos ayude el Señor en este tema y en esta aventura. Nos falta poquísimo para poder estar ya en este inmerso en el que estamos todos. Sí, es verdad, la administración tributaria cuenta con información no solo de documentos emitidos por nosotros vía las plataformas electrónicas, sea sistemas propios o sea la plataforma WebSol, por lo que además resulta o resultaba necesario efectuar algún tipo de integración, consolidación o estructura que albergue esa emisión y, aleluya, vino el tema del registro de ventas e ingresos electrónicos y el registro de compras electrónicas. Sí, pues son los primeros que han estado siendo, de hecho, cuando ustedes emiten recibo por honorarios, inclusive ya el registro de ingresos está dado. Y cuando nosotros administramos nuestra facturación por vía clave solo con nuestros sistemas, igual también tenemos que estar ya con el registro electrónico, evidentemente. Eh, Luego, al contar con determinada información, la idea era facilitar el cumplimiento del llevado de estos registros ya he mencionado y se da una estructura complementaria o integral a la cual se denominó Sistema Integrado de Registros Electrónicos o SIRI. Y la idea era poner a disposición de los deductores una propuesta que incorpore toda esta información, o sea, ventas, compras y otros, obviamente, registros. La idea también iba de la mano, ahora lo vamos a conversar también, en el hecho de que a lo que se apunta con con toda esta plataforma de inicio, precisamente, es que las declaraciones puedan ser prácticamente automáticas. Claro, la idea es que más bien la administración me diga cómo está tu declaración y no que yo ingrese la declaración. La idea es llegar a eso. Para eso es la facilitación precisamente integral o del sí. La normatividad, como les dije, viene ya decantándose de unos años atrás. Se ha venido perfeccionando, actualizando, se ha venido modificando, se ha venido divirtiendo, prorrogando inclusive, hasta que hemos llegado a las normas básicamente que nos han llevado hasta este punto, que es la resolución 190-22 y la 138-23, simplemente por un tema, la última, de pasos de generación del registro propio y algunas modificaciones de anexos que eran necesarias para su implementación. Hasta ahí ha sido la secuencia de temas. Hay que tomar en cuenta que eh, básicamente en la de, bueno, ya venía dándose, pero en la resolución 190 tenía que adecuarse. Eso hay que tomarlo en cuenta y es importante porque van a ser los mismos que se van a tomar en cuenta ahora. Permítame un segundito. Y ya está, ya estamos. Había una pequeña inestabilidad en la señal. Listo, continuemos.
¿Qué sujetos estaban obligados a implementar o adecuarse o integrarse al CIRE, como queramos decir? Y sí es cierto, como lo mencionaba, ¿no? En esa resolución 112-2021, que fue la primera que les he mostrado y que se sigue manteniendo en las siguientes, los 154 primeros contribuyentes debieron haberse adecuado al registro de ventas de ingresos electrónicos y al RCE en julio del 2023, en julio de este año. Los sujetos obligados, luego, a partir de las resoluciones que se mencionan, debieron haberse o deben acogerse durante los periodos julio, agosto o septiembre del 2023 al condicional. Los contribuyentes que desde dichos periodos adquieren la obligación precisamente de llevar eh, los electrónicos. Adicionalmente a ello, en octubre, todos los contribuyentes, incluso públicos y públicos nacionales, están obligados a llevar el RC y el RBI al 30 de septiembre del 2023. Y a partir del 1 de octubre, contribuyentes que a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente a su inscripción se encuentren obligados a emitir comprobantes electrónicos. Todo ello está enlazado con las normas que les hemos dicho para que puedan hacer el seguimiento, pero es un calendario bastante amplio y progresivo en todo caso. A modo de resumen, si lo quieren ver de manera más práctica, bueno, de julio los 154, hasta como los 144.000 escogidos, ya algo así más o menos, los 154 escogidos. Luego tienen a los otros, que es un estadio intermedio, contribuyentes que desde dichos periodos, si julio, agosto, septiembre, tengan que llevar precisamente esos registros y o voluntarios inclusive. Y desde octubre del 2023, todos los demás contribuyentes obligados a llevar los mencionados registros. A ver, en el caso de llevar esos registros electrónicos a través del CIRE del periodo julio del 23, tanto para el nuevo registro de ventas en ingresos como para el nuevo registro de compras, esta aplicación es aplicable para que sea llevada en formato electrónico o físico y la afiliación se realiza cuando el sujeto recibe la constancia de recepción por la operación o por la generación precisamente de estos registros y opera a partir del periodo que se realice la generación de ambos. Recuerden que la afiliación es voluntad, tiene carácter descriptivo, ya no puedes desemplear. Son las circunstancias que tenemos que tomar en cuenta por si nos vemos en este compromiso. ¿Qué pasa cuando obtengo la calidad de generador electrónico para registro? Bueno, tengo la obligación de llevar el registro de ventas, perdón, tengo la obligación de cerrar ese registro de ventas físico que estuviera siendo llevado en manual o continua, aplicando las normas para el cierre de esos libros y previa anotación de operaciones hasta el periodo anterior, adquirir la condición de llevar los libros a través de este registro sí. Además, la obligación de generar conjuntamente esos dos registros a partir del periodo en que se esté obligado a llevarlo, el almacenamiento y archivo y conservación de la data. Ahora, en este tema también hay varias cosas picantosas porque ya nos está pasando casos en donde pérdida de data, bueno, ahí es un poquito más complicado acreditar. El derecho a consultar y o descargar la propuesta y el preliminar de registros electrónicos antes que se generen precisamente eso. ¿Qué formalidades debo llevar en cuenta? Bueno, los plazos máximos de atraso está según el cronograma que se aprueba. Los plazos máximos de atraso están vinculados a registros de ventas y registro de compra. Y evidentemente todos sabemos que tenemos vencimiento de la presentación. La generación de estos registros electrónicos se hace en una única oportunidad. Después van a poder realizar ajustes. Pero recuerden, aquí esto ya se ha venido practicando a medida que hemos estado efectuando los registros de ventas y compras electrónicos de manera directa, no en la plataforma integrada, pero igual. Se generan una sola vez y después lo que se hace son ajustes o modificaciones. La anotación o ajuste posterior relativos a periodos en los que el sujeto o cualquier contribuyente lleva este registro se demandaron las hojas sueltas a través del sistema. Además, tiene que ser llevado en moneda nacional y en castellano, salvo excepciones previstas por el código mismo, que ya son permisos específicos para poder llevar la moneda no nacional o moneda extranjera. Hay comparaciones que hacer entre uno y el otro. Si una cosa era lo que se llevaba en las plataformas distintas. De hecho,
Se cuenta con el detalle de todas las operaciones. No es un archivo construido por el contribuyente, es un archivo autoalimentado. La conservación y almacenamiento del registro está a cargo de SUNAT, ya no está solamente a cargo tuyo. Me refiero al registro de compras electrónicas. Los ajustes al registro de compras electrónicos se realizan en el mismo periodo para el cual el contribuyente elabora un archivo solo con las operaciones ajustadas. Con la generación se entrega una constancia de recepción, reporte de inconsistencias, un reporte detallado un reporte de casillas para el formulario del 621. Se crea un código de anotación de registro, ya no el CUO que se utilizaba, es código único de operaciones. Se permite la descarga del registro de compras electrónico, hay descarga inclusive detalle de inconsistencias, además del reporte de las casillas del formulario C21, lo que les comentaba al inicio, y el reporte para el exportador. El CUO, que era ese código único de operaciones que era elaborado a criterio propio del contribuyente, ya no será aplicable en este nuevo ámbito o plataforma. El código de anotación de registro CARS será creado automáticamente por el propio módulo, gracias IRE, y en todo caso con la información del comprobante de pago, es decir, todo lo que normalmente debería ir al RUC. Este código será anotado en el campo 20 del libro diario, en caso el libro diario tenga alguna cosa detallada. ¿Qué pasa en el caso de suspensión? Bueno, en caso de suspensión temporal de actividades, se encuentran obligados a llevar el RC y de registrar la información. En el caso del registro de compras electrónico, dicha comunicación no incluye anotar la información del registro, lo que nos venía pasando en diversas circunstancias y ya desde el PLE. Desde el PLE, en donde, como es lamentable en las normas propias que administran los registros o todo lo que es el sistema electrónico de libros y registros, no existe esta circunstancia de suspensión temporal. Una cosa es la suspensión temporal de actividades, otra cosa es la suspensión temporal de llevar los libros a registro. Eso no existe. Y lamentablemente, para mí es un vacío normativo. Ya veremos qué opina Julio. Luego, los cierres de registros electrónicos en cualquier generador que se encuentre en alguna de las situaciones por las que, reguladas en las RS 210 del año 2004, debe solicitar la baja de inscripción al RUC o cuando deje de tener la obligación de llevar los mismos como la plataforma. Es decir, solamente se prevé que la opción para cerrar un libro o un registro electrónico, perdón, es cuando te das de baja definitiva o en alguna circunstancia excepcional. Ahora bien, a partir del segundo día calendario de cada mes, SUNAT pondrá a disposición a través del módulo de registro de compras electrónico archivo plan con la propuesta del registro de compras para que y que dicha propuesta sea actualizada diariamente de manera automática para que tú puedas evaluarla, analizarla o considerarla precisamente para efectos de tu declaración. A partir del octavo día calendario del mes siguiente al periodo respectivo hay una generación preliminar del registro de compras electrónico en donde tú puedes aceptar la propuesta sin una modificación o luego de excluir uno o más documentos a la notas de crédito, solo se puede hacer en el módulo de registro de compras. Puedes complementar la propuesta, es decir, incluir información que estimes que no ha sido considerada o excluir también, dicho sea de paso, o reemplazar la propuesta utilizando un archivo plan. Ya, claro, obviamente todo tiene sus matices. Acepto, no hay problema. Si estás complementando es porque por ahí un comprobante no se dio. Si estás cambiando la propuesta es porque qué raro, yo porque no tengo esa información. Va de todas maneras a despertar suspicacia por parte de la administración. Ya saben que los accesos para efecto de las empresas se encuentran vía clave SOL y ya está la pestaña totalmente habilitada del sistema integrado de registros electrónicos en donde pueden ustedes observar los registros precisamente que hemos comentado. La propuesta CIRE respecto del registro de compras es la que más o menos le va a salir un pantallazo parecido a este y la generación del registro propiamente dicho. Consideren en todo caso que en las resoluciones que hemos venido comentando existen todos los anexos respecto de la estructura, tablas. Tomen en cuenta la última resolución que está de este año de la 2023 porque ha habido modificaciones a los anexos y a la estructura de tablas, así como de la información y estructura para la complementación de la información de los registros que hemos comentado. Esto a modo de introducción. Yo sé que no es tan sencillo como hablarlo de esta manera, pero sí es correcto indicarles que
Estamos pues a puertas prácticamente de esta implementación. De hecho, hay algunos contribuyentes que lo vienen haciendo y definitivamente nos hemos topado con algunos matices y algunas circunstancias. Julio, muy buenas noches. Por ahí estaba el doctor Julio Rayo. Mientras le damos un poquito de espacio al doctor Julio. Un favor, el doctor Julio Rayo no puede habilitar su audio ni el video. ¿Podrías darle la Sí, ya está calidad activo. charla de coanfitrión? Ya está, Julio, ya puedes hacerlo. Gracias, buenas noches. Ya, listo. Hola, Buenas Julio, noches ¿cómo con estás? todos. Buenas noches con todos. A ver, he escuchado la presentación de Hermo y la verdad es que en la norma suena un poquito complejo y yo más bien quiero darles un testimonio de lo que he pasado con algunos clientes en esta primera oportunidad. Se trata de los 150 y tantos pricos que han tenido ya que presentar su declaración jurada en julio. Y lo que quería comentarles es que espero que los problemas que se han presentado ahora vayan siendo depurados y corregidos, ¿ya? Entonces, porque hay problemas que son bien interesantes y algunos que me preocupan mucho. El CIRE, en efecto, es un programa, para empezar, nadie tiene un CIRE. O sea, nosotros estamos abriendo camino acá en Latinoamérica en este momento, ¿ya? La gente de otros países se asombra cómo la SUNAT peruana puede imponernos este tipo de situaciones, cosas que serían impensables en países tan similares como lo son Chile, Colombia, ¿verdad? Y México, por ejemplo, México también tiene una SAT muy fuerte, la DIAN de Colombia es igualmente antipática. Bueno, en realidad todos los SUNAT y sus homólogos no son queridos en ningún país, ¿no? Pero pero en realidad se sorprenden un poco cómo pueden imponernos este tipo de situaciones y nosotros la verdad las admitimos pacíficamente sin batallar. Pero independientemente de eso, lo que sí quería comentarles y me preocupa son defectos y errores que entiendo yo la SUNAT ya está trabajando en ellos porque precisamente ya han sido reportados al área de sistemas. La SUNAT inclusive ha pedido a algunos contribuyentes que por favor les pasen sus Excel de sus propios registros de compras o de los archivos que generan sus sistemas contables, porque de entrada uno de los problemas que más dolor de cabeza ha traído a las empresas es que hay que hacer conciliación, o sea, definitivamente hay que bajar la propuesta de los registros, hay que bajarla y empezar a confrontar, ¿no? Afectos de conciliar, que ese es el término que utilizan todos los contadores, hay que hacer una especie de conciliación bancaria, en realidad hay que hacer una conciliación de las partes de pago que aparecen allí, porque lo primero que no podemos olvidar es que lo único que va a aparecer son los comprobantes de pago electrónicos. Entonces no aparece ningún comprobante de pago físico. Todavía recibimos comprobantes de pago físico porque son de pequeños contribuyentes que no están obligados todavía a emitir electrónicamente, o de sujetos del nuevo RUS, ¿verdad? O de empresas que recién se han constituido, están dentro de este periodo de latencia de 3 meses iniciales, ¿no? Que no emiten comprobante de pago electrónico. Entonces, tenemos ese primer talán que en este borrador de registro de ventas e ingresos, no existe los comprobantes de pago físicos, ¿ya? Entonces, no podemos dar alegremente una conformidad y generar el RBIE sin haber hecho una confrontación sobre lo que dice allí. Ese es el primer detalle que ha salido. Y es interesante porque en este punto, sobre comprobantes que no aparecen, tenemos en realidad dos grupos grandes, ¿no? Tenemos el primer grupo que son los comprobantes de pago físicos, que les comentaba, pero además
y se ha reportado también a la SUNAT y es un tema interesante. Tampoco aparecen en el registro, en el borrador que proporciona la SUNAT, aquellos comprobantes que, habiendo sido emitidos por un OCE y que se tiene la constancia de envío y recepción por parte de la SUNAT, no aparecen en las consultas de la página web. Ustedes saben que los comprobantes electrónicos nosotros podemos consultarlos, ¿verdad? Podemos consultarlos y en esta página pues nosotros podemos digitar el número del comprobante de pago de la factura para ver si ya está con conformidad por parte de la SUNAT. Y hay algunos comprobantes de pago que no aparecen, a pesar de que la OCE sí tiene la constancia de haberlos enviado, ¿no? Y aceptado inclusive por parte de la SUNAT. Recordarán que entre las normas sobre emisión de comprobantes de pago, estos comprobantes de pagos, hay una norma específica, creo que es en la RS 300-2014, donde te dice que cuando ocurre esta circunstancia, nosotros como contribuyentes igual podemos utilizar ese número de comprobante de pago mientras tengamos el comprobante del OCE que sí se ha enviado, ¿verdad? Bueno, estos comprobantes que sí se han enviado, pero que no aparecen en la consulta SUNAT, tampoco aparecen en el REVIE. Entonces, este es un segundo grupo que tenemos que verificar y nos obliga, o sea, no es tan, supongo que es porque estamos hablando todavía con un río de caudal bajo, pero resulta de verdad interesante y hasta preocupante de que estos comprobantes de pago, que sí son electrónicos, tampoco aparezcan. ¿Ya? Se ha reportado como nivel nacional. Y en el tercer punto, respecto a estos comprobantes de pago, hay otro tema que sí ha preocupado mucho a tres clientes que le ha pasado lo mismo y en los tres casos Sistemas le ha pedido que les envíe su propio consolidado registro de ventas, es que luego de hacer la confrontación sobre los comprobantes de pago, ¿ya? Luego de hacer la confrontación de los comprobantes de pago, solamente de los comprobantes que sí aparecen en el borrador del registro, estas empresas han hecho la sumatoria, o sea, han confrontado el monto que aparece como total en el borrador de la SUNAT y difiere de lo que se saca en Excel o desde los sistemas contables. O sea, hay diferencias y son diferencias fuertes. En un caso concreto, es un cliente que tiene en el registro, tanto en el registro de ventas como de compras, ¿ah? Porque en este caso, por ejemplo, este cliente emite casi 29.000 entre boletas y facturas mensuales, ya entre 29.000 y aparecían un total de menos en ventas de casi 600.000 soles. Entonces, cuando se hizo la consulta a la SUNAT, nos dijeron, por favor, lo pasaron a consultas informáticas, se nos pidió que enviásemos el registro de ventas nuestro, ¿no? Y efectivamente la SUNAT observó que a pesar de que se trataban facturas electrónicas, habían faltantes en el secuencial de ventas, porque usted sabe que siendo ventas, pues tiene que estar todo ordenadito, ¿no? Una tras otra. Y se les confirmó que no eran ni facturas anuladas, ni revertidas, ni nada. Eran facturas activas y que además habían sido informadas a la SUNAT. Entonces, están corrigiendo este problema. Es interesante porque a mí sí me preocupa, porque si la sumatoria, o sea, si el problema ahí es de números, entonces hay algo por ahí que tienen que ajustar en el programa, ¿no? Entonces, tenemos esos tres problemitas de entrada vinculados a los comprobantes de pago. No jala ningún comprobante no electrónico. Dos, no sabemos por qué no jala algunos comprobantes de pago electrónicos, a pesar de que se han sido informados a la SUNAT, pero coincidentemente esos comprobantes que no aparecen son los que tampoco podemos consultarlos en la página web, pero sí están enviados por la OCE. Y en tercer lugar tenemos el problema de números. Los PRICOS que han tenido esta primera declaración, pues evidentemente se han sentido bastante preocupados de entrada por estos tres problemas. Entendemos que la SUNAT ya los está corrigiendo, y esperemos pues que a octubre, donde vamos a estar todos metidos, no tengamos estos problemas. Pero sería bueno tener en cuenta. Y quiero darles algunos tips también para que ustedes tengan en cuenta, para que sepan a lo que les va a pasar,
lo que les va a pasar porque les va a pasar. El otro tema interesante que se está presentando, hay bastantes problemas también con los redondeos, porque a pesar, inclusive, cuando se trata de facturas que se han emitido a través del portal de la SUNAT, se hayan emitido por los sistemas del contribuyente o se hayan emitido a través de un OCE, ustedes saben que tenemos muchísimas facturas que están con centavos, ¿no? Están con centavos. Y y más aún todavía cuando las facturas se emiten en moneda extranjera. Ustedes saben pues que se tiene que convertir al tipo de cambio de la fecha de emisión. Ok, lo que está pasando es que a pesar de que esas facturas salen con centavos, el sistema de SUNAT los está redondeando. Los está redondeando. Entonces, en este mes han habido contribuyentes en los cuales por efectos del redondeo han tenido esas diferencias de redondeo que les han tirado 40 soles para abajo, hay otros que le han tirado 75 soles para arriba, por este tipo de situaciones del redondeo, ¿ya? Que es algo que no está en las normas, pero, pero que bueno, vamos a ver cómo lo corrige SUNAT. Entendemos que el redondeo es un tema legal, porque además está inclusive en disposiciones legales, ¿no? Entonces, el sistema no hace más que seguir las disposiciones. En el punto 49 hacia abajo es 0. Punto 50 hacia abajo es 0. 51 hacia arriba es la unidad superior, ¿no? Entonces, eso está haciendo, pero está arrojando esa diferencia. Vamos a ver cómo lo tratan ahora. Existe la buena intención de SUNAT de corregir estos problemas, pero hay algunos detallitos más, como le decía yo, en los tips que están pasando. Hay problemas con las notas de crédito, porque las notas de crédito, como ustedes saben, independientemente del mes o del año en que se emitan, como la nota de crédito refiere a una factura anterior, la nota de crédito tiene que tomar el tipo de cambio, cuando se emite en moneda extranjera, tiene que tomar el tipo de cambio de la fecha de la factura que modifica. Sin embargo, el sistema está tomando el tipo de cambio de la fecha de la emisión de la nota de crédito. ¿Ya? Entonces, allí sí hay un problema y por eso le digo, hay que hacer esa conciliación de todas maneras. Está pasando con los tipos de cambio, ¿ya? Con los tipos de cambio y no solamente en los tipos de cambio de las notas de crédito. ¿Ya? Está pasando, este problema también está pasando con los comprobantes de retención y con los comprobantes de percepción. Porque si la operación es en moneda extranjera, el comprobante de retención y el comprobante de percepción se tienen que emitir en moneda extranjera, en la misma moneda de la factura. Y también en ambos casos, o sea, en estos tres casos, se está tomando el tipo de cambio de la fecha de emisión del comprobante de retención y percepción, que en estricto debería ser la misma, en el caso de los comprobantes de retención y percepción, deberían ser la misma fecha en la que se efectúa el pago o la misma fecha en la que se cobra la percepción. Sin embargo, sabemos que a veces hay diferencias en esa fecha. Y por tanto, los comprobantes tienen una fecha de emisión distinto a la del pago o distinta a la del cobro tratándose de percepciones y está emitiendo un tipo de cambio diferente. ¿Ok? Entonces, hay que tener ese punto también en cuenta, porque ese es otro tema a conciliar. ¿Ya? Entonces, resulta interesante ver estos problemitas que se están presentando. Que no y un son tema más. Sí, no, hay un temita más que también es importante, discúlpame. No, dale. Las detracciones. Fíjense, ustedes saben que el pago de la detracción es una condición legal para poder usar el crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, en estricto, para simplificarnos, yo debo anotar el comprobante de pago en el mes en el que lo voy a usar ese crédito fiscal, pero para usar el crédito fiscal primero tengo que haber depositado la detracción. Entonces, ¿qué está pasando? El sistema de SUNAT no cruza información o mejor dicho, jala
jala la información solamente de las detracciones que el sistema de SUNAT ubica, en base a la información proporcionada por el Banco de la Nación de los depósitos efectuados. ¿Ok? Entonces, entonces enlaza, siempre hay que revisar, porque tenemos casos también de constancias de detracción que no aparecen asociadas a facturas, pero normalmente lo que hace es la detracción, la jala de información y la asocia a la factura electrónica de compra de nosotros. Pero lo que pasa es que hay algunas veces que no se pagan la detracción dentro de los 5 días hábiles, hasta los 5 días hábiles del mes siguiente. Y sin embargo, el borrador del REVIE sí jala la información de esos comprobantes de pago. Entonces hay que hacer también esa parte de la conciliación, porque si yo no estoy pagando la detracción, yo tengo que excluir esos comprobantes de pago de ese mes, porque si no voy a perder el crédito fiscal, porque no voy a haber pagado la detracción en el mes en que estoy usando el crédito fiscal. Entonces, allí me va a bloquear ese tema. Entonces, este es un tema sumamente importante tener en cuenta, porque finalmente lo que va a estar ocurriendo, y ha sido realmente un dolor de cabeza, porque para todos los profesionales contables que han estado haciendo la conciliación, han tenido que correr y revisar, ¿se pagó o no se pagó? ¿La detracción se pagó o no se pagó? ¿Se pagó o no se pagó? ¿Ya? Entonces, el tema es que está jalando esa factura. Entonces, recuerden, en el caso de detracciones, tenemos una RTF de observancia obligatoria que viene del 2009, que es la 1585-2009, que establece de manera obligatoria que yo debo anotar la factura y en ese mes anotar la factura en el registro de compras, que ahora la jala automáticamente el sistema de SUNAT, anotar la factura en el registro de compras en el mes en el que voy a usar el crédito fiscal. Por lo tanto, me obliga al pago de la detracción. Pero el sistema de SUNAT no está jalando, pues, o sea, no distingue si esa operación debe o no estar sujeta a detracción, no tiene ese parámetro. Entonces, de manera automática está jalando todas las facturas que se han emitido a mi nombre, todas las facturas de ventas de otros contribuyentes y que por tanto son compras mías, las está jalando de manera automática. Y por tanto nosotros tenemos que analizar cada una de esas operaciones para analizar si está sujeta a detracción o no, eso siempre lo hacemos. Y si sí está sujeta a detracción, pero no se ha pagado dentro de los 5 días hábiles, entonces excluirla, porque nos bloqueamos nosotros mismos y en una revisión fiscal vamos a perder el crédito fiscal porque hemos anotado en el mes 1 y la detracción se pagó en el mes 2. Como consecuencia de ello, nos escapamos del parámetro de las normas legales de esta RTF de observancia obligatorio y la SUNAT va a reparar ese crédito fiscal que se ha declarado y usado en el mes. Hay que tener muchísimo cuidado con esos temas. Y el último punto que quería comentarles que también está pasando, que nos hemos dado cuenta, es que, como bien dijo, me falta un tema más sobre el CAR, sobre el código, ¿ya? Este es otro tema informático, pero, por ejemplo, otro tema que se está observando es que, en efecto, tal como dice la norma, la SUNAT está poniendo a disposición para que nosotros podamos bajar el borrador del registro de compras y del registro de ventas e ingresos a partir del segundo día calendario del mes siguiente. Pero ocurre que cuando nosotros bajamos ese archivo del segundo o tercer día está incompleto. Y lo que hemos visto es que bajamos del día 2, bajamos del día 3, bajamos del día 4, bajamos del día 5 y se va completando. Es decir, se va actualizando día a día. Entonces nosotros hemos estado tratando de entender por qué es que conforme pasábamos los días del mes se iban incrementando algunos comprobantes de pago más. Y lo que les voy a decir es una suposición, no lo hemos podido comprobar y la SUNAT tampoco nos ha respondido. Pero lo que hemos visto es que en muchos casos existía coincidencia con el tema de la famosa conformidad de las facturas, ¿no? Entonces, las facturas que, por ejemplo, se emiten el día de hoy, que estamos 30 de agosto, la conformidad de las facturas se puede dar en estricto hasta el viernes de la próxima semana, ¿verdad? Porque son 8 días para dar la conformidad, son 8 días calendarios.
Entonces tenemos hasta el viernes de la próxima semana. Entonces lo que pasa es que si nosotros jalamos el registro de agosto, que ya estaría disponible a partir de este sábado 2 de septiembre, el sábado 2 todavía no ha transcurrido el plazo de los 8 días para la conformidad de esas facturas. Entonces esas facturas que están todavía dentro de los 8 días de conformidad, coincidentemente no aparecen. No sé si será un parámetro que ha puesto la SUNAT, ¿ya? No lo sé, pero coincidentemente no aparece y luego van apareciendo los borradores del día 3, del día 4, del día 5, del día 6. Entonces, en realidad, siempre hay que tener la previsión que si jalamos el borrador del RIE en los primeros días del mes siguiente, vamos a tener ese efecto. Y por supuesto, y eso también se engancha con el tema de las detracciones, porque las detracciones que se pagan dentro del día 1 al 5 del día hábil del mes siguiente no van a aparecer cargadas en el registro. De repente aparecen cargadas si ya bajamos el RIE, el borrador de registro, en el día, o sea, del día 6, 7, 8 o 10, por ejemplo, el mes siguiente. Allí sí ya deberían aparecer cargadas. Pero hay que tener en cuenta esa diferencia temporal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son cosas que están ocurriendo, que hemos estado observando y que se los suelto como tips para que ustedes lo tenga que tomar en cuenta. Sí, fíjate, por ejemplo, hay un comentario. Sí, ahorita voy. Ha entrado un comentario de Chris Jeffrey que dice: hemos encontrado la propuesta de compras del CIRE, que hay comprobantes de pago que sí están pagadas la detracción, pero el CIRE no lo marca con la letra D, que significa detracción pagada. Así es. Eso es exacto. Entonces tienes que cargarlo, pues ahí tienes que complementar el CIRE, ¿no? Y una Doris pregunta: buenas noches, en caso la anotación de la detracción ha sido raro, ¿y eso cómo se puede subsanar? Corrección de la detracción. El problema es que ya no vamos a tener el código 8 y el código 9, pues, ¿no? Con el CIRE ya se elimina el código 8 y el código 9. Entonces, digamos que eso es algo que a mí personalmente no me gusta. No hay posibilidad de corrección posterior, porque teóricamente todos los datos que jala SUNAT deberían estar correctos, aunque sabemos que no es así. La verdad, Doris, no sé cómo se va a corregir eso en esos casos con el CIRE, ¿eh? No tengo ni idea. Ahí sí estamos hablando en río seco, o sea, no tengo ningún caso. Porque ahí no mencionan el archivo sustitutorio. Solamente un sustitutorio sería, pues no quedaría otro. Tendría que haber el archivo sustitutorio, no habría otro. No habría otro. Una corrección. Y antes de terminar, quería hacerle un comentario sobre el famoso CAR, ¿no? Teóricamente, el CAR se genera, es este código alfanumérico de 20 dígitos que se va en la columna 20 del libro diario. Bueno, pues les cuento que el CIRE sí genera el código, ¿ya? El borrador del CIRE, la propuesta, sí lo genera, pero no lo reconoce el libro diario. O sea, al momento que uno traslada ese código al libro diario, a la columna que corresponde, y uno genera el libro, el PLE, en todas esas filas donde se han trasladado el código 20 dice error, 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 error. Entonces se ha estado preguntando qué ha pasado, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, yo no le estoy metiendo mano a ese número, estoy transportando los datos que genera la propuesta del registro de compras al PLE. Y la respuesta que nos ha dado Informática SUNAT ha sido sorprendente. Es que todavía no se ha actualizado el PLE. ¿No? Entonces, por eso les digo, son errores que se ven en el camino y que se presentan, pero en realidad yo pienso que esto debe ser un error de diseño, porque si yo le estoy diciendo, le voy a cambiar el cubo y ahora por el CAR, que tiene otra estructura, y yo mantengo el PLE donde solamente me reconoce CAR, el cubo, evidentemente el CAR no me va a ser reconocido. No. Hay otra pregunta que dice: los recibos de luz y los tickets electrónicos de compras no los sube. ¿Será así permanentemente? No lo sé. Ahorita no lo sube. Ningún recibo. No. No está subiendo en realidad ningún documento autorizado. O sea, no solamente los recibos de luz y los tickets electrónicos, sino tampoco está subiendo, por ejemplo, los tickets aéreos,
tampoco están subiendo cualquier otro de los documentos autorizados que está en el artículo 6 del reglamento de comprobante de pago, ¿no? En el numeral 6 del artículo 3 del reglamento de comprobante de pago. No los está subiendo. Por eso les decía, mal haríamos nosotros en esta etapa inicial el dar conformidad a la propuesta que está mandando SUNAT, porque les aseguro que sean empresas grandes o sean empresas chiquitas, van a haber diferencia. Tenemos entonces problemas de sumas, tenemos entonces problemas de que solamente reconoce comprobantes físicos, electrónicos, sino físicos. Tenemos el problema de los comprobantes electrónicos que no aparecen en las consultas de SUNAT, que tampoco están cargadas en la propuesta y hay que cargarlos manualmente. Tenemos el problema que no jala las detracciones. Tenemos el problema de los tipos de cambio, especialmente en las notas de crédito, las notas de débito y los comprobantes de retención y comprobantes de percepción cuando son emitidos en moneda extranjera, porque está utilizando el tipo de cambio de emisión de ese comprobante y no el tipo de cambio de la factura asociada. ¿Ya? Y el tema de que no engancha ahorita con el libro diario electrónico porque todavía está con el tema del CAR y no el cubo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a estos temas, seguramente se van a estar corrigiendo en este par de meses que quedan, pero de verdad ha sido un dolor tremendo de cabeza para los contribuyentes, ¿no? El hacer la conciliación les ha tomado días, en verdad días. Y el otro consejo es no se desesperen si ustedes bajan la propuesta el día 2 o el día 3, porque todavía van a faltar cargar algunas facturas que coincidentemente, no sé si será un parámetro, insisto, pero que todavía no han pasado los 8 días para la conformidad de la factura, la conformidad automática, ¿ya? Y solamente se carga ese comprobante de pago pasado los 8 días. Entonces, en realidad, en la propuesta más completa probablemente la tengamos en los días 9, 10, 11. Los días anteriores es muy probable que todavía tengamos esos faltantes, ¿no? Pero igualito hay que iniciar el trabajo de conciliación desde el día 2 o 3 porque vamos a tener todos estos efectos. Hay inclusive, me olvidé comentarles, un detallito, no sabemos por qué hay algunos errores de transporte de números. O sea, la factura ha sido emitida, pero hay errores numéricos, ¿ya? Entonces, parece mentira, pero de todas maneras, los PRICOS a los cuales hemos estado viendo los problemas en este primer mes de julio, que ya venció, es que ha habido que chequear hasta los números jalados por la propuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace en ese tema. Hermo, esos serían mis comentarios y los tips para darles. Hay una consulta, Rosemary, que realmente no sé cómo se va a hacer. ¿Cómo agregar una factura de meses anteriores? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta y no tengo respuesta. No sé inclusive si se puede hacer como se hace hoy día, sustituir una factura por otra. Me parece que no. Me parece que no se va a permitir tampoco. No se está permitiendo eso. Y eso es un tema que entra en colisión con la permisibilidad de la aplicación del crédito fiscal de 12 meses. Sí. Que obviamente no lo está recogiendo el CIR. Entonces, ahí sí hay una colisión normativa, y una colisión normativa implicaría, evidentemente, una restricción de derecho al contribuyente, y bueno, vamos a fallar a palabras mayores. Esperemos que eso sea superado también. Sí, ese es un muy buen punto el tuyo. Es importante recordar que nosotros como contribuyentes tenemos el derecho de anotar la factura dentro de los 12 meses de su emisión, cuidando de que si estamos en el régimen general, esa factura adicionalmente y antes debe haber sido contabilizada en el ejercicio que corresponde. Para el RER no tenemos esa restricción porque el RER tributariamente solamente lleva registro de compras y ventas, pero en el régimen general, que si tiene que llevar el libro diario simplificado o el diario del mayor, esa factura, si es del 2022, por ejemplo, tiene que haber sido contabilizada en el 2022 para poder usar el crédito fiscal en el 2023, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, sí. Aparentemente, como bien dice Hermo, el tema está en que el registro de compras aparentemente no va a permitir ni modificar, ni sustituir, ni añadir a un mes ya cerrado. Entonces, esa factura no podría agregarla en un mes anterior, sino tendría que incluirla
en el mes en que esté presentando, ¿no? Y sería, además, estaríamos hablando, Rosemary, solamente de las facturas que por motivos que todavía del Orinoco, de los cuales tú no sabes y yo tampoco, por qué no aparecía incluida en su mes original, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? O sea, si no aparece en el mes original, entonces siempre tenemos la posibilidad de anotarla dentro de los 12 meses siguientes, pero el sistema, en teoría, lo que busca es que no haya esas posibilidades, porque si va a jalar automáticamente todos los comprobantes de pago electrónicos que se hayan emitido a tu nombre, entonces no debería faltar ninguno. Están faltando, están faltando, pero no debería faltar ninguno, ¿no? Entonces, Están faltando y bastante. y ahí, en este primer mes con los principales contribuyentes ha sido de verdad un dolor de cabeza. Y estamos hablando de casuística que se deriva de los 154 primeros. Sí, sí. Ahora se viene el grueso de contribuyentes que, si bien es cierto, puede ser que tengan menores operaciones que un PRICO, definitivamente va a haber una mayor congestión en la administración del preliminar o del borrador y en todo caso la conciliación. Lo preocupante es que, claro, si nosotros avanzamos muchos días en esperar el primer borrador para poder empezar esa conciliación, en tanto más nos acerquemos a la fecha de vencimiento, corremos el riesgo, cuanto más, evidentemente, de que no lleguemos a revisar todo. Sí, es correcto. Hay un detalle que no debemos perder en cuenta, y es que en el tema de registros electrónicos, mientras no se genere, mientras no se envíe, mientras no tengamos la constancia de envío recibida, no tenemos registros ni libros electrónicos. No tienes presentado nada. No, no tenemos libros. Correcto. No tenemos. Existe. No existe. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante tener este tema, porque queda claro que es una de las cosas que comentó Hermo al inicio de la sesión del día de hoy. Resulta evidente que más tarde que nunca, en algún momento, la SUNAT va a decir, oye, yo te hago tu declaración jurada, si yo ya te hago tus registros, también te voy a hacer tu declaración jurada, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a estos temas. Se supone que precisamente el haber habilitado CIRE es que teóricamente, a partir del próximo ejercicio, teóricamente, lo voy a volver a resaltar, ya lo he comentado en algún programa anteriormente, es que nos llegue la DJ consolidada, o también así como nos llega el PRE o el borrador del registro de compras electrónico o del RB, también nos llegue la declaración lista y simplemente nosotros hagamos una validación, pero con los problemas que se están dando, que ya los habíamos comentado con Julio días antes, que me parece que algunas semanas antes por la estadística que se ha venido dando, es que estos problemas agudizan de alguna forma o incrementan el riesgo de no llegar a poder hacer una consistencia de la información y poder tener, como bien hemos dicho, registro existente. Eso es el riesgo que tenemos ahora y que se está dando. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Hasta el momento, Julio, hasta el día de ayer, para Perú es feriado el día de hoy, no había ninguna intención de prórroga, ¿correcto? No había intención de prórroga. No había intención de prórroga. Pero sí es bueno hacer énfasis a un tema, ¿ya? Es muy probable que existan errores en el CIRE y que también es probable, como previsible, que los sistemas de SUNAT se traben, y también es probable que como consecuencia de ello no se puedan enviar a tiempo, no se puedan bajar las propuestas, ¿no? Es probable que eso sea. Teniendo tan pocos contribuyentes no ha habido problemas en ese sentido. O sea, el entrar al módulo para bajar la propuesta no ha habido... No ha habido ningún problema, ¿ya? No ha habido ningún problema, pero estamos hablando pues de que solamente eran 150 y tantos contribuyentes a nivel nacional y eran los grandazos, y además respecto a estos grandazos, la SUNAT ha tenido una comunicación directa con cada uno de ellos diciéndole, oye, vamos a empezar contigo, vas a salir, tú vas primero, ¿no? Eres conejillo de indias, y contigo vamos a probar. Entonces, claro, ya la gente sabía, pero de todas maneras el estrés no se lo quita a nadie porque uno ve que no aparecen operaciones o que la sumatoria está mal,
los datos están mal, el tipo de cambio estaba mal en algunos casos, entonces el estrés ha sido interesante e intenso, ¿no? Esperemos que en todo caso la administración emita normas de administración de sanciones. Esperemos. A eso iba a ir. Gracias por eso. A eso iba a ir. Hay una directiva de la SUNAT del año 97 o 98 que está colgada en la página web de SUNAT, en la que el entonces intendente nacional jurídico de la SUNAT, el doctor Eduardo Tovar, puso muy en claro un principio básico del derecho administrativo, y es que a nosotros como contribuyentes no nos pueden aplicar sanciones por errores atribuibles a la administración tributaria. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora, ¿no? Es previsible que hayan todavía errores particulares, menores, esporádicos, esperemos que sean excepcionales, no un poquito más genéricos y generales como han habido ahora, pero de todas maneras acuérdense que no nos pueden aplicar una multa ni considerar que hemos cometido una infracción por errores atribuibles a la administración tributaria, ¿no? De todas maneras, te he tomado nota de la RTF 1580 y te estoy tomando nota de la directiva, sí, me acuerdo de la directiva de Edward, ¿cómo no? Sí, la RTF es la 1585 del 2009. De todas maneras, pierdan cuidado para todos los que están en el WhatsApp del programa, las vamos a ubicar y se las vamos a compartir para que les tengan la mano, y también la directiva. Si no la ubicas, igual contacto contigo, Julio, para poderla ver por interno, ¿te parece? Unas últimas consultas que tenemos en el chat simplemente para despedirnos porque se nos fue la hora. A ver, en Sunat tengo 2 tickets de compra, eso es su comentario, que siguen en proceso y Sunat tampoco me contesta, ya lo sabíamos, bueno, que no me contesta y dice que debo seguir esperando. Lo otro, para empezar con Siri es obligatorio estar al día con el PLE, me parece que no colisiona. Y una consulta, ¿se puede anular nota de crédito? Pero ya el módulo si se refiere a nota de crédito emitida, eso va por el módulo de emisión, no necesariamente por el Siri. ¿Qué comentarios, Julio? No lo sé. En verdad no lo sé, no he tenido la experiencia de una nota de crédito anulada que haya sido jalada por el CIRE. La única experiencia que tengo es nota de crédito y nota de débito. Si son electrónicas, emitidas a través del portal de SUNAT, no hay ningún problema, las jala muy bien. Sí, correcto. Pero tratándose de las emitidas del sistema del propio contribuyente o la OCE, hay que asegurarse que aparezcan. O sea, eso es un tema que siempre hay que revisar. ¿Ya? Suma, vámonos a escaparnos del CIRE. Anular una nota de crédito, ya no sé si lo permite, por ejemplo, el sistema de SUNAT. La página portal creo que no lo permite. ¿Ya? Entonces, en el reglamento de comprobantes de pago, no se dice nada sobre anular una nota de crédito. ¿Ya? No se dice nada. Pero si la nota de crédito ya está recibida por el contribuyente, lo mejor sería en todo caso, si quieres anular una nota de crédito, eso significa que vas a anular el descuento, la rebaja, el monto que le has descontado a tu cliente. Entonces, no anules la nota de crédito, lo mejor sería emitirle una segunda factura por el monto que quieres recuperar, ¿no? Para eso pueda hacer un efecto neutro. Sí. Sí, porque no existe la opción. Ahí lo único que te quedaría es hacer un efecto neutro. Sí. Bueno, Julio, en resumen, y un poquito para consolidarlo, acá lo principal es ir bajando, el borrador preliminar, revisarlo gradualmente, no desesperarse si no aparece toda la información, pero irlo trabajando del segundo día me parece lo ideal en la medida de que no esperes último momento. Solemos, como hábito, bueno, ya creo que son peruanismos, pero esperar el último momento no es lo más recomendable porque te quedaría muy poco tiempo frente al vencimiento. Lo ideal es que lo vayas haciendo de manera gradual y en todo caso, en la medida que vas bajando el siguiente día, ya has superado los primeros que has revisado. Esto para ganar un tiempo. Y segundo, la conciliación resulta en este momento la herramienta de mayor consistencia y aseguramiento de que la información es la que debe estar. Sí. Y a partir de ahí veremos en todo caso qué es lo que tenemos que hacer, si modificaciones, inclusiones o exclusiones, tal como el sistema lo permite, porque no nos queda de otra, lamentablemente. No tenemos conocimiento de prórrogas, tenemos a salvo la directiva que la vamos a compartir con ustedes respecto de la no procedencia de sanciones en caso de errores por parte de la administración,
y en todo caso a orar y rogar de que no haya mayores contingencias de las que hemos comentado, esperemos. Sería el resumen de la sesión de hoy, mi querido Julio. Sí, y espero que los tips que les he compartido, que son productos de dolores de cabeza de estos días, estén atentos ustedes para que no se cometan errores. Realmente deseo que este tema funcione bien, pero como ustedes saben, a los sistemas sonar por eso le dicen el bebé, ¿no? O sea, cada 3 pasos se cae. Entonces, realmente esperemos que se corrijan en estos 2 meses estos problemas, porque si no, realmente van a ser un dolor de cabeza para todos. A mí sí me preocupa el hecho de que nos venimos con tiempos de mayor congestión por la cantidad de contribuyentes que se integran al CIRE. Y eso ya hemos visto que ha pasado con las plataformas de la administración respecto de declaraciones mensuales. No me quiero imaginar qué va a pasar ahora con el tema del CIRE y el tráfico que va a ocasionar respecto de tener esta revisión gradual precisamente de los preliminares. Mi querido Julio, como siempre ha sido un gran placer y un honor tenerte en el programa y con todos tus acertadísimos y oportunos comentarios y tips que nos has dado. Espero contar contigo en otras oportunidades como siempre. Igual seguiremos viéndonos en interno. A pesar de la distancia contigo, la amistad siempre se ha conservado y se seguirá conservando. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Cataluña. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros y gracias por sus preguntas y buen humor. Hasta luego. Gracias a ti, Julio. Y como siempre, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta emisión más de su programa La Hora Tributaria. Mi agradecimiento al soporte de Aula Team, bajo el liderazgo de Lucio Garro y de Carla. Esperamos encontrarnos con ustedes en una siguiente sesión. Nuestro agradecimiento también al estudio McDowell y Asociados y al estudio Rivero MDL Asociados. Y muchísimas gracias por sus interacciones. Afíliense, vayan al WhatsApp, que ahí vamos a estar siempre compartiendo, no solamente la presentación de hoy, sino las normas que han sido comentadas y, como no, las que ha comentado Julio, que nos ha dejado como tarea para poder ubicar. Pierdan cuidado por eso y estaremos atentos a cualquier circunstancia o situación que se diera en este cambio hacia el sí. Mi abrazo fraterno a todos ustedes desde Lleida, Cataluña, en España. Y nos vemos la siguiente semana con una edición más de su programa La Hora Tributaria. Muy buenas noches. Recording stopped.